nos hemos tenido que acostumbrar al horror de la violencia, como si tienes un accidente grave y quedas paralizado, pues te tienes que acostumbrar a eso. En ese sentido, sí nos hemos acostumbrado a la violencia. Creo que no hemos exigido con la suficiente fuerza, o hemos exigido, Pepe, pero caen nuestras palabras en oídos sordos. Me enteré ayer por tu noticiero, ayer en la tarde, que te estaba escuchando, que el puro fin de semana, 219 personas asesinadas. En el fin de semana nos reportaste. Pero no contábamos la última cifra que te acabo de dar, 91. Sí, en fin, el fin de semana, bueno, si consideras también el lunes, pues estamos hablando de casi 300. Y si me permites hablar de un colega periodista de todos nosotros, que es Jorge Ramos, que por quinta vez va a la mañanera, uno de los pocos periodistas críticos a los que se les permite la entrada a la mañanera, y donde, le dijo con todas sus letras: oiga, señor presidente, ¿qué va a ser? El suyo va a ser el sexenio más violento de la historia, y está claro a estas alturas que su estrategia, esa que usted llama abrazos y no balazos, no funciona. Bueno, prácticamente fue lo que dijo, porque lo demás fueron intervenciones de 5 o 6 palabras en donde quería interrumpir Jorge Ramos al presidente, y pues no se lo permitió el presidente. No hay diálogo, ¿no? Ahí es lo que dice el presidente. Pero lo que francamente me irritó, Pepe, es cuando le contesta, le dice Jorge Ramos: oiga, es que 177,000 homicidios es una tragedia. Y contesta el presidente: claro que no, lo dijo 5 veces, no. Tragedia son los 100,000 muchachos que mueren en los Estados Unidos por consumir fentanilo. Por consumir fentanilo. O sea, un presidente que se para en cadena nacional, digamos, a decir que 170,000 muertos no es una tragedia nacional, yo no sé qué tiene que ocurrir. Ahorita recordabas la tragedia de la línea 12, 26, una tragedia. 26 muertos, 100 heridos. Sí, o sea, y además cada algunos quien lo secuelas, padece. sí. 177,000, para que la contestación del presidente López Obrador sea: 1, México no es un país violento; 2, México es un país pacífico; 3, no vamos a cambiar, ni yo ni mi sucesor, la estrategia contra la violencia, porque estamos convencidos, dijo, la justicia, ya después habló de Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, no la vamos a cambiar porque es la única manera. ¿Qué más cifras necesita el presidente? Y me hago cargo, Pepe, que en todos los países donde se ha combatido más o menos eficazmente la violencia, hay un pico para después bajar, ¿sí? Aquí no hay ninguna evidencia de que esto esté funcionando, y que te digan a los familiares de esos 177,000 asesinados, ¿sí?, que te digan que es que los papás no les dieron suficiente apapacho, ¿sí?, como las familias de los Estados Unidos, que corren a sus adolescentes de sus casas, pero nosotros tenemos una gran reserva de valores que viene desde el Imperio Azteca. Y de verdad, Pepe, no doy crédito de lo que yo oí. Entonces, le preguntaría al señor presidente: bueno, ¿qué tiene que pasar en México para que usted diga que es una tragedia, y qué tiene que pasar en México para que diga que usted no es la víctima? ¿Sí? Porque se habló del hackeo famoso de los periodistas, sí, supongo que de Radio Fórmula, bueno, no supongo, hay gente de Radio Fórmula. Sí, Sarita Pablo, Sara Pablo. Ya pregunté, vaya, y la conseguimos también la lista, y dice contundentemente: no hubo hackeo, no, fue un hackeo, culpa a Mexicanos contra la Corrupción. No, pero exacto, al principio señaló Claudio X González, los enemigos de la Cuarta Transformación, los retógradas conservadores, neoliberales, y después pues resulta que fue la estupidez derivada de la negligencia dentro de la propia presidencia de la República. Ya lo hablaremos un poco más adelante con un experto. Luego nos dice, no, cuando le pregunta a Ramos, le dijo, no se tiene que preocupar, los 38 asesinatos de periodistas han sido, entre el 70 y el 80% han sido esclarecidos, y no se tiene que preocupar ni los ciudadanos ni los periodistas, porque mi gobierno está para cuidarlos. Híjole, Pepe, de verdad que llega un momento que ya no me alcanza
Sí, Ahora, lo que te voy a decir no es en defensa del presidente de la República, pero sí es parte del problema, no es el único problema, porque venimos paseando la tragedia de los fantasmas de los muertos por homicidio doloso. Llevamos 3 sexenios. Sí. Estamos hablando de Felipe Calderón, de manera aguda, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora más gravemente, con 20 y tantos, lo acabo de dar la cifra, 21,000 más que te acabo de escuchar. Sí, en el caso y vamos a cerrar de con López Obrador. Con un poquito más de 21,000 más que... Llevamos 18 años, pues, 18 viviendo acompañados de la muerte. Y inicia el periodo prácticamente el día 1 de febrero, y termina el final de abril, el último día. Se 3 mañana, meses, pero pasado mañana se inicia. Y hay una agenda muy amplia, pero fundamentalmente está cobrando mayor importancia las que enviará el presidente de la República, que ha anunciado. Las del 5 de febrero. Las 5 de febrero, que son pensiones, reforma electoral, reforma al Poder Judicial, salario mínimo y programas sociales. Son 5 reformas constitucionales. La de pensiones, que ya la conocemos. Esa va a ir a diputados, seguramente. Sí, porque es presupuestaria. Es decir, todas las disposiciones de carácter hacendario, de presupuesto, de deuda, todas por disposición constitucional, tienen su origen en la Cámara de Diputados. Las otras podrán estar revisadas en una u otra después del primer acto, y el Ejecutivo decide a quién envía una parte de reformas y la otra al Senado o a la Cámara de Diputados, indistintamente. Pero estamos esperándolas. Puede ser que a la Cámara de Senadores envíe el tema de reforma judicial o el tema de aumento de salario mínimo. La reforma judicial es la que habla de elegir a los ministros de la Corte, magistrados, y seguramente jueces. Más, ¿no? Sí. No, me dicen que son cerca de 40 las reformas a 40 artículos de la Constitución. Correcto. Pero no tenemos nada firme, sino hasta que el envío nos llegue el próximo 5 de febrero y cada una de las cámaras asuma su paquete legislativo para el inicio. Y no sabemos si las envía con carácter preferente. Puede enviar en cada una de las cámaras hasta 2 iniciativas con carácter preferente, aunque ahí tienen que ser no constitucionales, sino reformas de carácter legal. Es que has tocado un punto clave. Una reforma constitucional, para ganarla, necesita las 2/3 partes de la Cámara de origen para ser aprobada, ¿correcto? En materia constitucional, Pepe, conocemos como el legislador ordinario y el constituyente permanente. El legislador ordinario, con 50+1, aprueba las leyes secundarias, pero para una reforma constitucional se requiere mayoría calificada, 2/3 partes, y se agrega la mitad más 1 de los estados y sus congresos o sus legislaturas. 17 estados para que tenga validez una reforma constitucional. Ahora, ¿qué posibilidades tienen las reformas que va a enviar el presidente de la República de carácter constitucional cuando no tiene la mayoría calificada ni en diputados ni en senadores? Es un plan con maña para utilizarlo como una herramienta electoral, para decirle a la sociedad electora, a los ciudadanos: miren, ven, yo quiero el bien de México, y los diputados de oposición, ya sabes, neoliberales, se oponen y eso nos están hundiendo al país. No tanto, Pepe. Yo te diría que si ese fuera el sentido, no se hubiesen aprobado ninguna de las reformas constitucionales que en este sexenio se han aprobado. Hemos aprobado más de 40 modificaciones constitucionales. Te hablo desde el 4º constitucional, donde se eleva a rango constitucional los programas sociales. Te hablo lo del 3º constitucional en materia educativa, que deroga la reforma anterior. Te hablo del programa de bienestar, te hablo del fuero constitucional, te hablo de los delitos graves elevados a rango elevado, que son la corrupción, delitos electorales y otros. Pero ha habido otras que no.
Sí, claro. Ahí está. Ha habido otras, por ejemplo, la reforma eléctrica no pasó, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial no pasó. Bien. O sea, no pasaron muchas Lo de de ellas. la Guardia Nacional. Lo de la Guardia Nacional, que era una modificación legal sin modificar la Constitución, tampoco pasó. Es decir, varias de las reformas no pasaron, pero yo te diría que un 80% sí prosperó. Ahora el presidente plantea 5 grandes paquetes. Uno, elevar a rango constitucional el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. No creo que tenga problemas, Pepe. Es decir, no creo que algún partido se niegue a elevar a rango constitucional ese programa. Otra, el salario mínimo, que nunca esté por debajo de la inflación. No creo que algún partido pueda negarse a obsequiar su voto para que los trabajadores gocen de un aumento de salario mínimo anual por encima de la inflación. Otro más, pensiones. No creo que haya un partido político, Pepe, que se niegue a que al trabajador, el de menos recursos, se le otorgue el 100% al retiro de su función al de como menores trabajador. recursos. La vacuna patria me parece a mí un buen emprendimiento por muchas razones. Primero, antes de decir que es una buena vacuna, hay que decir que es una buena plataforma. O sea, ha mostrado que se puede producir vacunas y que en México se pueden integrar los talentos, porque hay que decir que este no es un desarrollo de político o de un gobierno, no. Aquí están los talentos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Nutrición y de sector privado. Ahí está Bimex, ahí está, por ejemplo, Médica Sur, donde se hicieron algunos de los estudios. Es una buena plataforma porque es adaptable para eventualmente volver a producir vacunas en México de este tipo, al menos de coronavirus ya es claro que se puede. Ahora, yo creo que todavía podemos recomendar, de acuerdo con la información que está disponible, si hay una vacuna actualizada a tu disposición, como en este caso la de Pfizer, Moderna, la puedes pagar, la puedes comprar, cómprala. Es de donde hay más evidencia, no quiere decir que sea la única evidencia, pero es donde es la evidencia disponible. Te conviene, es una buena inversión, ponte una de esas vacunas. Ahora, ¿qué muestra esta vacuna patria de acuerdo con lo que se presentó en COFEPRIS? Primero, que su desarrollo pues, se ha dado con certeza, o sea, con seguridad. Se han hecho los pasos adecuados, se hicieron los estudios preliminares de animales, estudios de seguridad en personas, el estudio fase 1, fase 2, fase 2, 3. Y de acuerdo también con lo que se reporta, es una vacuna eficaz. Ahora, si actúa contra las variantes actuales, parece que sí también, por lo menos por lo que reportan, porque ellos reportan actividad de anticuerpos y de producción de células inmunes contra las variantes, algunas de las subvariantes de Omicron que estudiaron. Hay que decir, y con eso termino este comentario, Pepe, que esta vacuna no es igual que otras vacunas ancestrales. La proteína Spike, que normalmente es, digamos, imagina que es un botón de una flor cerrada, es la que tiene generalmente la proteína. Cuando se abre, muestra más sus antígenos, todos los sitios de proteínas donde se pueden formar anticuerpos. Esta proteína o esta vacuna patria tiene esa proteína abierta, no es igual que todas las demás, es lo que se llama una proteína hexapro y se supone que tiene mejor actividad para producir anticuerpos y células de defensa por esa conformación que se hizo en conjunto con la Universidad de Texas. Entonces, yo creo, primero, que es una buena noticia, que muestra que si nos viene otra pandemia, por lo menos ya podemos producir vacunas en México. Pero segundo, de acuerdo con lo que se muestra, es una vacuna, primero, segura, que es lo más que es lo principal, y segundo, eficaz. Porque lo que se dice es, se utilizaron las credenciales de un ex colaborador de la presidencia que hace casi 2 años no trabaja ahí. Esto saca una serie de cuestionamientos muy importantes. El primero de ellos es cómo no existe un protocolo para que las credenciales de los ex colaboradores dejen de poder ser utilizadas, porque deberían de desactivarse de inmediato, en particular cuando tiene acceso a información tan importante como la Presidencia de la República. La segunda pregunta muy importante es, ¿siguen activas desde hace 2 años? ¿Cómo es que llegaron a manos de quien sea que las haya utilizado desde España el día 21 y el día 26 de enero? ¿Son credenciales que fueron robadas en los Guacamaya Leaks? ¿Son credenciales que le fueron vendidas
por alguien que está dentro de esa organización, son credenciales del mismo usuario que las utilizó él o una tercera persona para extraer la información. Entonces, esa es la parte, ese es el ángulo hackeo, en donde se está haciendo uso y abuso de los privilegios de esas credenciales para robar información privilegiada, y claro que debe de despertar no solo sospechas, sino mucha irritación que los protocolos de seguridad de la información de la Presidencia de la República en cuanto a cuidar la información de los periodistas sean tan torpes, Pepe. Manuel Rivera, hay negligencia. Eso, de primera entrada, hay negligencia. Ahora, el haber utilizado esto aparentemente desde una dirección ubicada en España, pues eso lo puede hacer cualquiera, prácticamente. No tiene que ser, ya el mundo es global. Eso lo puede hacer cualquier persona con $50 en la bolsa. Enmascarar una dirección IP y pretender que está en otro país haciendo un ataque, Pepe. Esto pudo haber pasado desde cualquier ciudad del mundo, enmascarado desde España. Y en efecto, es negligencia. Tener credenciales abiertas casi 2 años después de haber cesado a un colaborador es negligencia. Eso no sucede en ninguna empresa de tamaño mediano, mucho menos debería suceder en un protocolo de una presidencia de un país. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.